Saludos mis queridos mortales, aquí el emperador Kaizen con un nuevo video. En esta ocasión les traigo el capítulo 3 de este fanfic, yo reencarnado en Dragon Ball. Así que vamos a lo que vinimos, pónganse cómodos, y disfruten del capítulo 3 de yo reencarnado en Dragon Ball. Desperté sintiéndome mucho mejor que el día anterior. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana de la habitación y teñían el lugar con una luz suave. Permanecí unos segundos acostado observando el techo antes de incorporarme lentamente. Mi cuerpo todavía estaba algo resentido por todo lo ocurrido, pero comparado con el día anterior me sentía lleno de energía. Miré por la ventana y comprobé que apenas estaba amaneciendo. No tenía reloj, pero calculé que debían ser alrededor de las 6 de la mañana. Mi turno en el puesto de ramen empezaba a las 11, así que tenía bastante tiempo libre. Eso me hizo pensar inmediatamente en algunas cosas que necesitaba conseguir. Después de todo, ahora tenía algo de dinero y una situación mucho más estable. Tomé los tenis que me quedaban de la paga del día anterior. Después de pagar la habitación me habían sobrado 3.200 tenis. Guardé las llaves en el bolsillo y salí al pasillo. Poco después abandoné el edificio y comencé a caminar por las calles de la ciudad. A esas horas había movimiento, pero mucho menos que durante el resto del día. Mientras caminaba fui organizando mentalmente una lista de necesidades. Lo primero era conseguir ropa propia para dejar de depender de la camiseta prestada de Ramen Nebulosa. También necesitaba un reloj para controlar mejor mi tiempo cuando estuviera fuera del trabajo. Un cuaderno tampoco sería mala idea para anotar planes, ideas o posibles entrenamientos. Un celular tendría que esperar porque claramente estaba fuera de mi presupuesto. Tras caminar varios minutos encontré una tienda que vendía un poco de todo. Entré directamente hacia la sección de ropa y empecé a buscar algo sencillo. Terminé escogiendo una camiseta negra sin estampados y un pantalón corto deportivo también negro. Después añadí unas sandalias que parecían resistentes. Cuando revisé los precios me di cuenta de que prácticamente había agotado todo mi dinero. Aún así decidí comprarlo. El cuaderno y el reloj podían esperar algunos días más. Me acerqué al mostrador mientras repasaba mentalmente mis gastos. El cajero pasó los artículos y me indicó el precio final. Sin protestar, entregué los 3.100 tenis. Cajero, gracias por su compra. Asentí y guardé el cambio. Ahora solo tenía 100 tenis. Salí de la tienda y regresé al complejo de habitaciones. Lo primero que hice fue dirigirme a los baños compartidos. Aproveché para darme una ducha rápida y lavar el pantalón que había usado el día anterior. La camiseta de G-Ramen decidí conservarla limpia para seguir utilizándola durante el trabajo. Cuando terminé me puse la ropa nueva y regresé a mi habitación. Colgué el pantalón lavado cerca de la ventana para que se secara durante el día. Luego guardé cuidadosamente los 100 tenis que me quedaban. Observé la habitación unos segundos antes de volver a salir. No tenía nada mejor que hacer hasta la hora de abrir el puesto. Así que me dirigí directamente hacia el parque. Cuando llegué, el local todavía estaba cerrado. Me senté cerca del puesto y me dediqué a observar el movimiento de la ciudad. Algunas personas paseaban por el parque mientras otras hacían ejercicio o llevaban a sus hijos a jugar. Mi estómago protestó varias veces recordándome que aún no había desayunado. Pero sabía que podía esperar unas horas más sin problemas. Después de un rato aparecieron Gensuke y Momo. Gensuke: buenos días, Kaizen. Llegaste antes que nosotros. Momo: eso es preocupante. Ya está intentando quitarme mi puesto. Yo: no quiero tu puesto. Momo: eso dices ahora. Los tres terminamos riendo mientras levantábamos las persianas del local. Poco después recibí un enorme plato de ramen como desayuno. Lo devoré con bastante más entusiasmo del que me habría gustado admitir. Momo parecía especialmente orgulloso de ello. Según él, cualquiera que alabara su cocina era automáticamente una persona inteligente. Gensuke le recordó que llevaba años diciendo exactamente lo mismo. La jornada transcurrió con bastante tranquilidad. Durante la mayor parte del día apenas llegaron algunos clientes ocasionales. Entre plato y plato hablábamos de cualquier cosa, desde deportes hasta anécdotas absurdas de clientes antiguos. Yo participaba normalmente en las conversaciones, aunque evitaba cuidadosamente cualquier tema relacionado con mi pasado. No quería mentir más de lo necesario, pero tampoco podía explicar mi situación real. Las horas pasaron rápidamente. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, el local comenzó a llenarse como el día anterior. Durante las 2 horas siguientes apenas tuvimos un segundo de descanso. Los platos se acumulaban constantemente y el trabajo no se detenía. Sin embargo, ya me estaba acostumbrando al ritmo.
Cuando finalmente cerramos, estaba cansado pero satisfecho. Gensuke volvió a entregarme 7200 zenis. Gensuke, buen trabajo. Yo, gracias. Momo, te estás ganando el ramen. Yo, entonces seguiré esforzándome. Momo asintió solemnemente. Momo, una actitud digna de un futuro maestro lavaplatos. La jornada siguiente fue prácticamente igual. Trabajé durante todo el día, ayudé en el local y recibí nuevamente mi salario al finalizar la noche. Sin embargo, aquella mañana sí regresé a la tienda donde había comprado la ropa. Esta vez pude permitirme un reloj de pulsera sencillo y un cuaderno modesto. No eran gran cosa, pero para mí significaban organización y progreso. Cuando terminó aquel segundo día de trabajo, regresé a mi habitación con una sensación extraña. Habían pasado apenas unos días desde que desperté en este mundo. Sin embargo, poco a poco estaba construyendo algo. Tenía un trabajo, una habitación y algunas pertenencias propias. Y lo mejor de todo era que al día siguiente sería domingo. Mi día libre. Desperté temprano. La tenue luz del amanecer entraba por la ventana y bañaba la habitación con tonos cálidos. Permanecí unos segundos observando el cielo mientras una sensación de emoción crecía dentro de mí. Hoy iba a comenzar a entrenar. Hoy era el primer paso hacia la vida que había decidido construir en este mundo. Me incorporé y tomé el cuaderno que había comprado el día anterior. Mientras lo sostenía, recordé algo importante. Tarde o temprano algunos detalles de la historia de Dragon Ball empezarían a desdibujarse en mi memoria. Con los años olvidaría fechas, acontecimientos y pequeños detalles que ahora tenía frescos. Por eso decidí que esa misma noche escribiría todo lo que recordara del anime. Pero antes tenía algo más importante que hacer. Mi entrenamiento. Abrí el cuaderno y me quedé pensando varios minutos. Intenté recordar rutinas de entrenamiento que había visto en animes, videojuegos y vídeos de internet. Finalmente asentí convencido y escribí una lista. 100 lagartijas. 200 sentadillas. 400 abdominales. Correr 4 kilómetros. Meditar 5 horas. Observé la página durante unos segundos. Perfecto. Voy a empezar con esto. Guardé el cuaderno y salí de la habitación. Las calles todavía estaban bastante vacías a esas horas y el aire de la mañana era agradable. Caminé hasta el parque mientras repasaba mentalmente la rutina. Me parecía dura, pero no imposible. Después de todo, en mi cabeza seguía existiendo cierta distancia entre la teoría y la realidad. Cuando llegué al parque apenas había unas pocas personas paseando. Elegí una zona amplia de césped y realicé algunos estiramientos rápidos. No sabía mucho sobre entrenamiento, pero al menos entendía que calentar era importante. Después de terminar respiré profundamente y me coloqué en posición. Había llegado el momento de empezar. Aquí voy. Bajé para hacer la primera lagartija. 1, 2, 3, 4, 5. Al llegar a la sexta ya sentía los brazos ardiendo. Mi respiración comenzó a acelerarse y cada repetición se volvió más difícil que la anterior. Apreté los dientes y seguí avanzando. Cuando alcancé la 10ª repetición sentí que mis brazos estaban a punto de rendirse. Aún así me negué a detenerme. Vamos, ¿qué pasa conmigo? Estoy realmente débil. Tengo que llegar a 100. Hice la número 11. Luego intenté hacer la 12 y me desplomé sobre el césped. Me quedé allí varios segundos respirando agitadamente. Los brazos me temblaban y apenas podía incorporarme. Sin embargo, la frustración fue más fuerte que el cansancio. Descansé un poco y volví a intentarlo. 7 más, caída, 7 más, caída, 6 más, caída. Así continué durante mucho tiempo. Lento, torpe, patético. Pero seguí avanzando. Cuando finalmente alcancé las 100 lagartijas, me dejé caer boca arriba sobre el césped. Los brazos habían dejado de responder correctamente. Sentía los músculos completamente agotados. Incluso levantar una mano parecía una tarea complicada. Sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer. No imaginé que sería tan difícil. Pero no puedo rendirme. Después de varios minutos logré ponerme de pie. Las piernas todavía respondían relativamente bien, así que me coloqué para comenzar las sentadillas. Los primeros movimientos fueron sencillos. 10, 20, 30, 40. El número siguió aumentando mientras el sol terminaba de elevarse sobre la ciudad. 80, 90, 100, 120. Mi respiración se volvió cada vez más pesada. Las piernas comenzaron a temblar y cada repetición parecía más lenta que la anterior. Aún así seguí avanzando porque no quería detenerme. Finalmente llegué a 145 antes de que mi cuerpo dijera basta. Me apoyé sobre mis rodillas intentando recuperar el aliento.
Maldición, esto está siendo mucho más difícil de lo que pensé. Quiero continuar. Pero mi cuerpo no responde. Permanecí quieto varios minutos antes de volver a intentarlo. Esta vez avancé en grupos de 20 repeticiones. 20 más, descanso. 20 más, descanso. Repetí el proceso una y otra vez hasta completar las 200 sentadillas. Cuando terminé sentí que mis piernas estaban hechas pedazos. Pero todavía faltaban 400 abdominales. Vamos allá, me dejé caer sobre el césped y empecé. Los primeros movimientos fueron relativamente sencillos. Después llegaron los 50, luego los 60. Ahí fue donde mi cuerpo volvió a colapsar, y entonces todo se convirtió en una larga batalla contra el agotamiento. 15, descanso. 15, descanso. 15, descanso. Una y otra vez. Para cuando terminé, el sol ya dominaba completamente el cielo. Mi ropa estaba empapada de sudor y sentía cada músculo de mi cuerpo protestando. Apenas podía moverme sin dolor. Incluso respirar requería esfuerzo. Me quedé tendido sobre el césped mirando el cielo. Las pocas personas que pasaban por el parque me observaban durante unos segundos antes de continuar su camino. Sin embargo, yo ni siquiera les prestaba atención. Estaba demasiado ocupado intentando no desmayarme. Mi respiración sonaba como una máquina averiada. Y aún así todavía me faltaba correr. Los 4 kilómetros, ni siquiera sé cuántos son 4 kilómetros aquí. Tras pensarlo unos segundos decidí improvisar. 15 vueltas al parque deberían servir. Me levanté temblando y comencé a correr. O al menos eso intenté. A los pocos segundos mi visión empezó a nublarse. Mis piernas perdieron estabilidad y varias veces estuve a punto de caerme. Cada paso era peor que el anterior. El mareo aumentó rápidamente, y antes de completar siquiera una vuelta tuve que detenerme. Me quedé inmóvil intentando recuperar el equilibrio. La frustración apareció de inmediato. Había imaginado mi primer entrenamiento de una manera completamente distinta. En mi cabeza iba a sufrir, sí, pero también iba a completarlo. La realidad acababa de demostrarme que estaba muy equivocado. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué mi cuerpo no responde? Me apoyé contra un árbol para no caerme. La visión seguía borrosa, mi respiración era irregular, y empecé a preocuparme de verdad. No estaba cansado. Estaba al borde de desplomarme. Decidí abandonar el parque y regresar al complejo de habitaciones. El trayecto fue lento y doloroso. Varias veces tuve que detenerme para recuperar fuerzas. Cuando finalmente llegué a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. Sentía que acababa de sobrevivir a una pelea contra mí mismo. Permanecí allí durante varios minutos intentando estabilizarme. Me excedí. Definitivamente me excedí. Me cubrí el rostro con una mano. Soy un idiota. ¿En qué estaba pensando? Cuanto más lo analizaba, peor me parecía. Ni siquiera había desayunado. No había calculado nada. No había investigado nada. Simplemente había escrito números al azar y había salido a destruir su propio cuerpo. Y lo peor era que normalmente me consideraba alguien analítico. Aquello había sido una estupidez monumental. Cuando el mareo disminuyó un poco, me levanté y fui hasta los baños compartidos. Me enjuagué el rostro con agua fría y bebí directamente del grifo. El sabor era horrible. Aún así seguía teniendo la garganta tan seca que no me importó demasiado. En ese momento necesitaba agua más que dignidad. Asqueroso, necesito comprar botellas de agua. Regresé lentamente a la habitación y me senté. Entonces recordé algo que hizo que mi ojo empezara a temblar. Todavía me faltaban las 5 horas de meditación. Permanecí unos segundos en silencio observando el cuaderno. Luego cerré los ojos, y mandé todo al demonio. 5 horas de meditación. Ni siquiera he meditado una vez en mi vida. Me estoy muriendo de hambre. Estoy agotado. Y casi me desmayo. Abrí el cuaderno con el ceño fruncido. Allí seguía escrita mi brillante rutina. 100 lagartijas. 200 sentadillas. 400 abdominales. Correr 4 kilómetros. Meditar 5 horas. La observé durante varios segundos. Luego arranqué la página. La hice una bola y la lancé al otro lado de la habitación. Tomé el lápiz nuevamente. Respiré profundo y escribí una sola frase. Objetivo: aprender a entrenar. Una hora después me encontraba sentado en un pequeño establecimiento comiendo onigiri. El local era sencillo, acogedor y bastante tranquilo a aquella hora del día. Mientras masticaba en silencio, mi mente seguía atrapada en la estupidez monumental que había cometido aquella mañana. Cuanto más repasaba el entrenamiento, más absurdo me parecía. Había intentado entrenar como un personaje de anime sin detenerme a pensar que seguía siendo una persona normal.
Cuando terminé de comer me sentía considerablemente mejor. El hambre había desaparecido y gran parte del mareo también. Sin embargo, mi cuerpo seguía protestando por cada movimiento que hacía. Los brazos me dolían, las piernas me dolían y hasta los abdominales me dolían. Moverme con normalidad se había convertido en una tarea dolorosa. Apoyé ambos codos sobre la mesa y descansé la mandíbula sobre mis pulgares. Permanecí varios segundos observando distraídamente la pared del establecimiento mientras organizaba mis pensamientos. Había demasiadas cosas que resolver y necesitaba comenzar a priorizar. Lo primero que me vino a la mente fue un problema bastante inmediato. Esta noche no tendría habitación. Como era domingo, no trabajaría en el puesto de ramen. Eso significaba que tampoco recibiría los 7.200 tenis diarios. Después de pagar la habitación y comprar algunas cosas básicas, mi situación económica seguía siendo bastante precaria. Además, los onigiri acababan de costarme 300 tenis. Si hacía las cuentas correctamente, ahora mismo solo me quedaban 1.500 tenis. Genial. Soy pobre. Suspiré. Aún así, aquella situación no era tan grave como parecía. Puedo dormir en el puesto de ramen. Seguro que Gensuke no tendrá problema. O al menos eso espero. Decidí dejar el asunto aparcado por el momento. No tenía sentido preocuparme por algo que no podía resolver ahora mismo. Había un tema mucho más importante ocupando mi cabeza. El entrenamiento. Volví a pensar en la hoja que había arrancado del cuaderno. 100 lagartijas. 200 sentadillas. 400 abdominales. 4 kilómetros. 5 horas de meditación. Cada vez que lo recordaba sentía vergüenza. ¿Qué demonios estaba pensando? Negué con la cabeza. La realidad había sido bastante clara. No tenía idea de cómo entrenar correctamente, y si quería progresar, necesitaría aprender desde cero. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. No tenía celular, no tenía internet, y probablemente pasarían meses antes de que pudiera permitirme algo así. Pero sí existía otra opción: libros. Mis ojos se iluminaron un poco. Necesito una librería. Si quiero entrenar, primero tendré que estudiar un poco. La idea tenía sentido. Podía buscar libros sobre ejercicio, acondicionamiento físico, nutrición y cualquier otra cosa que pudiera servirme. Después clasificaría toda la información dentro del cuaderno. Poco a poco podría construir una rutina realista y efectiva. Sonaba infinitamente mejor que inventar números al azar. Y hablando del cuaderno, todavía tenía pendiente otra tarea. Escribí todo lo que recordaba sobre Dragon Ball. Los personajes, los acontecimientos, las fechas importantes, las amenazas futuras. Originalmente había pensado hacerlo por la noche. Sin embargo, después del desastre matutino, aquella tarea acababa de ascender varios puestos en mi lista de prioridades. Cuanto antes empezara, mejor. Finalmente me levanté de la mesa y pagué la comida. Luego abandoné el establecimiento y salí nuevamente a las calles de la ciudad. A esas horas el ambiente era muy distinto al de la mañana. Había mucha más gente caminando, más vehículos circulando y más actividad en general. La ciudad parecía completamente despierta. Comencé a caminar en dirección al complejo de habitaciones. Todavía tenía que devolver la llave antes de marcharme. Mientras avanzaba entre las calles, observaba distraídamente los comercios y edificios que me rodeaban. Poco a poco empezaba a familiarizarme con la zona. Ya no sentía aquella sensación constante de estar completamente perdido. Entonces una enorme pantalla publicitaria llamó mi atención. Mis pasos se ralentizaron. La pantalla mostraba el anuncio de un evento que ya vi anteriormente, el 22 Budokai Tenkaichi. Las imágenes de varios luchadores aparecían acompañadas de textos promocionales y efectos llamativos. Debajo de todo destacaba una cifra enorme. 500,000 cenis para el ganador. Me quedé observando la pantalla durante varios segundos. 500,000 de cenis. Era una cantidad absurda comparada con el dinero que yo manejaba actualmente. Por un instante imaginé lo fácil que sería resolver todos mis problemas económicos con algo así. Solté una pequeña sonrisa y negué con la cabeza. Ni siquiera sé entrenar. Con aquella simple reflexión continué caminando. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Bueno, mis queridos mortales, hasta aquí llegó el capítulo 3 de esta historia. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben que si tienen alguna duda, sugerencia, crítica, o simplemente quieren decir algo, lo pueden hacer en la caja de comentarios. Los estaré leyendo a todos.
También les agradezco mucho por acompañarme hasta el final del video, y si de alguna manera logré conectar con ustedes, o les pareció interesante el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, para que no se pierdan de lo que viene. Dicho esto, el emperador Kaizen se despide. Chao.